Retomamos la reunión, jornada formativa, informativa y sesión de trabajo después de estos 10 minutos de receso que siempre se alarga. Y retomamos con el tema, con el segundo bloque, como decía Ana Fernández, en el que vamos a hablar sobre la evaluación del proyecto y de los servicios de orientación por un lado, por otro lado de las redes sociales, y ya una última parte de preguntas, ruegos, ampliación de información, si la tenemos la daremos, y todas las cosas que creáis oportuna plantear en esta primera reunión de coordinación. Os presento a Ana Zapatera y a Jimena Navarrete. Ellas son dos compañeras del Departamento de Evaluación de Foren, que han estado trabajando muy activamente con nosotros tanto el año pasado como este año a la hora de presentar el proyecto y a la hora de arrancar con este proyecto de orientación. Ellas os van a contar qué es lo que tenemos previsto para realizar este año en lo que sería la evaluación del servicio, qué instrumentos nuevos van a aparecer y qué vamos a mejorar de lo que ya teníamos. Os doy paso y... Bueno, buenos días a todos. Algunos nos conocimos en un grupo que hicimos para ver un poco los resultados de la acción complementaria del año anterior. Nos gusta volver a veros por aquí. Y otros, pues bueno, nos iremos conociendo y seguro que este año tenemos más oportunidades. Jimena y yo tampoco queríamos más allá que nos conocierais y nos pongáis cara para cuando tengamos que hablar en alguna ocasión por teléfono o se vaya a celebrar algún tipo de actividad en la que coincidamos. Y bueno, pues aprovechar un poco, contaros cómo hemos planteado la evaluación de este proyecto. No hemos hecho nada muy nuevo, pero sí tratamos de mejorar un poco lo que se venía haciendo durante los últimos años en la evaluación de los proyectos de orientación. Entonces la idea es, reflexionamos un poco a la hora de presentar, porque queríamos integrar la evaluación a lo largo del proyecto, que no fuera solo al final los resultados, sino hacer algo un poco más, pues bueno, currárnoslo un poco y luego quedarnos contentas con cómo quedaba al final, cómo eran los resultados, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces colaboramos también en la parte de la presentación de la acción complementaria, pensando que había que introducir la evaluación desde el principio, porque claro, evaluar cosas que a lo mejor no se pueden medir, pues era complicado. Bueno, reflexionamos y entonces planteamos nada muy nuevo, pero bueno, medir la parte de la satisfacción de usuarios, que es el clásico. Teníamos ya un cuestionario, lo conocéis me imagino todos, y nos dio mucha tabarra ver los resultados, nos parece un cuestionario un poco difícil. Bueno, y ahí estamos trabajando en mejorar esa herramienta. Para ello partíamos mucho de la información que nos habéis dado vosotros en ese grupo y en otras, bueno, informaciones un poco más así, informales o no, y bueno, y tratamos de mejorar, le estamos dando vueltas y estamos en fase de revisión del cuestionario. Queremos que esté para este viernes, no, el próximo viernes en el foro vuestro, que lo podáis ver. Si hay, no va a dar tiempo a hacer grandes cambios, pero sí, si hay cosas que nos queréis decir, pues probablemente sí que haya un cierto tiempo para mejorarlo. Pero de forma que una de las cosas fundamentales para que tengamos resultados es tener, claro, el cuestionario a tiempo cuando empecéis a dar las acciones. Entonces el tiempo lo tenemos ahí, no tenemos mucho. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Entonces el día 14, ¿no? Que vamos a hablar el día 24. 24 viernes. Lo tendréis y enseguida, pues los primeros que empecéis a hacer las actuaciones de orientación, pues tendréis que ponerlo, que utilizar la herramienta. Otra cosa con el tema de la satisfacción, que es muy complicada y que también estamos dándole vueltas a ver cómo conseguimos mejorar, es conseguir que el usuario nos rellene el cuestionario y nos lo dé. Problemas, pues que en muchos casos lo tiene que rellenar delante de vosotros, como nos contabais el año pasado. Claro, que una persona opine sobre el servicio que tú le has dado delante de ti y que te dé el resultado a tu mano, es una cosa un poco que claro, no da mucha libertad a la persona que lo va a hacer. Entonces estamos dándole algunas vueltas, a lo mejor ahí sí que podemos pensar más con vosotros, o os pediríamos que nos ayudéis, no sé, a lo mejor hacer un buzón en cada foro en donde el cuestionario de orientación, de satisfacción, una vez que lo rellene el usuario lo pueda echar y de alguna manera le estemos ofreciendo una cierta anonimato de su opinión. Pero bueno, ahí sí que lo que es un poco el proceso, sí os pediremos, yo creo, en el foro, que puede ser el sitio, a ver qué se os ocurre. Y bueno, y tratar también de que de alguna medida todos os impliquéis un poco en que es importante que sepamos y que tengamos los datos por escrito, porque si lo sabemos, pues si no están los datos no podemos analizarlos, pero tenemos que ver qué resultados está dando
nuestro trabajo y qué opina el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Vamos, que si queremos mejorar las cosas, tenemos que partir de alguna información que sea, comillas, manejable y objetiva para dar, bueno, pues para justificar qué piensan los usuarios de lo que reciben de nosotros y qué podemos mejorar y qué cosas se están haciendo mejor y qué cosas se están haciendo peor. En el tema de satisfacción hemos añadido una cosa un poco también igual a raíz de lo que vosotros contabais, y se nos ha ocurrido preguntar también a los orientadores. Vosotros hacéis un informe en el que contáis el informe final un poco de proyectos, pero realmente nos faltaba ahí lo que era, salió en el grupo lo que pensaban, decíais algunos, bueno, yo, por lo que me han contado los orientadores de mí, en el caso de que tengáis más orientadores trabajando, como hay de todo, pero en algunos sois varios orientadores y luego un responsable, ¿no? Entonces queríamos preguntar al propio orientador pues algunas cosas para completar esa visión del usuario, porque es una parte más del proceso y también es importante lo que ellos pueden decirnos, ¿no? Algunos sé queréis todas las cosas a la vez, pero en otros casos, bueno, pues habrá que recoger esa información. ¿Qué más hemos...? Bueno, eso sería la parte un poco como de satisfacción del servicio, de resultados, queremos añadirle a ese cuestionario algo de utilidad, en el sentido de para qué le vale lo que recibe en esa sesión de orientación si luego le vale. Algo meteremos en el cuestionario, pero claro, preguntarle la utilidad a alguien que acaba de recibir esa actuación es realmente no sabe muy bien qué utilidad va a tener. Entonces hemos pensado y hemos previsto en el proyecto hacer un análisis de la utilidad ya cuando ha pasado un cierto tiempo, que es en lo que hablamos de utilidad o impacto. Ahí eso se va a hacer desde aquí, desde Forenco Federal, y lo que haremos es hacer una encuesta telefónica, una muestra representativa de usuarios, pero de la convocatoria anterior, o sea, los que habéis atendido en este año 2000, ¿qué? 11. Convocatoria 10, año 11. Queremos que haya pasado un cierto tiempo, pues como unos 6 meses desde que recibieron la acción, o como la llaméis, la atención de orientación o el servicio, y pues no mucho tiempo, porque como nos explicaba Ángeles, en orientación mucho tiempo no se puede porque ya no vale lo que... Entonces, bueno, ahí también tenemos podemos decir un análisis del impacto un poco piloto que ya hicimos en la anterior, y también sobre esa herramienta vamos a mejorarla, eso también nos lo pasa, ahí tenemos un poquito más de tiempo, entonces os lo pasaremos para que nos digáis qué opináis, y si nos podéis aportar cosas pues siempre será bienvenido. Y la idea pues es ya ver si, además de lo que es la satisfacción inmediata del usuario, que es más cómo te han tratado y si, bueno, te has sentido a gusto, si el orientador, en fin, cosas así un poco más inmediatas, pues lo otro queremos saber, a ver hasta qué punto, si él tenía una idea cuando acudió al servicio, por qué iba, cuál era su motivación, qué es lo que le dieron y si realmente luego eso para qué le ha valido. Porque bueno, es una cosa que también son resultados de lo que estamos haciendo. Qué piensa el usuario directamente y luego para qué vale todo esto. Si lo que el usuario nos dice que le ha valido tiene que ver con los objetivos del proyecto, que creemos que sí, pues fenomenal. A lo mejor hasta nos dice que le ha valido para más cosas, entonces decimos, mira, tenemos impactos imprevistos, que esto es buenísimo. Y habrá cosas que a lo mejor pues estemos viendo que no estemos enfocando bien y que tendremos que ver cómo se pueden mejorar. Y luego, ¿qué más cosas queremos medir? Bueno, del impacto de... Se han animado, y es que no hay que tapar. Ya un poco más, simplemente del impacto, hay complementar los resultados de ese sondeo con la propia explotación de la base de datos, cuál es la situación de partida, cuál es la de fin, y bueno, como en todo caso complementarlo con la evolución después de una llamada que no puede tener impacto. Y luego ya por último, lo mismo que hicimos el año pasado, un grupo de discusión, que también pues, revisar un poco toda la actividad, toda la acción y propuestas de mejora para la siguiente convocatoria, sí que y poco más. Yo creo que de eso de evaluación... Ahora luego queremos valorar eficacia, eficiencia, bueno, pero eso ya lo haremos como como podamos. Indicadores que luego a ver si podemos extraemos. sacar mejor impresión de lo que se está haciendo. Y bueno, hemos hecho también, de cara a que se presentara ese proyecto, bueno, al inicio de este proyecto hemos hecho unos pequeños informitos con los resultados de satisfacción y de todo esto de la convocatoria anterior. Ahí está un poco en proceso de elaboración ese informe cero, o sea, que realmente lo que luego saquemos de resultados se esté utilizando y de verdad se va a utilizar, cosas que ya estamos incorporando en lo que os hablamos de diseño de herramientas y cosas que son resultados que se van a tener en cuenta para se están teniendo en cuenta en este fase inicial del nuevo proyecto, ¿no? Sí.
Eso yo creo que es muy importante. O sea, el tema de la evaluación, evaluamos pero con un objetivo de, como decía bien Ana y Jimena, de mejorar el servicio. Nosotros a la hora de plantear el nuevo proyecto cogimos esas partes de evaluación, tanto de usuarios como de vuestro grupo de discusión, que yo creo que en ese sentido creo que fue una actividad bastante satisfactoria, en el sentido que estabais con evaluación, no estábamos ni Ana ni yo, y pudisteis un poco plasmar lo que muchas veces decimos en distintos foros, o sea, porque lo bueno que tenemos es que como ahora estáis muy tímidos, pero de hablar habláis todos mucho, y lo hemos planteado en las distintas actividades que hemos tenido, tanto de coordinación como de formación, pero sí recoger esas opiniones y plasmarlas en un documento. Yo creo que muchas veces hacemos análisis continuamente de toda la actividad, pero es necesario sistematizar y buscar un espacio donde eso se pudiese recoger, y gracias a Ana y a Jimena por ser las directoras o las líderes de esos grupos de discusión en las que se han cogido cosas muy interesantes, cosas muy conocidas porque lo hemos ido haciendo en la evaluación continua del proyecto, pero que era necesario cogerlo en un documento. Ese documento nos ha servido a la hora de plantear el siguiente proyecto, y creo que el resultado de esa fase de evaluación de este año será el documento que nos basará para poder hacer la presentación de la nueva convocatoria si hubiese. O sea, la evaluación que sirva para algo y sobre todo para mejorar ese servicio que estamos dando. Entonces, bueno, pues la idea es esa, seguir con las herramientas, mejorar las que tenemos, teniendo en cuenta vuestras opiniones. Yo sé perfectamente que cuando hacéis los informes finales, hombre, a no ser que alguien se meta solo en su despacho y lo haga, pero normalmente lo que hacéis es que lo hacéis con vuestros equipos de orientación. Entonces, bueno, sí que nos llega una información, pero por ejemplo, sí que nos parece interesante que un orientador individualmente pueda plasmar sus opiniones y dárselo a su coordinador o a Foren, para que también quede plasmado esa información, porque a lo mejor hay un aspecto que no quiere plantearlo en gran grupo y lo quiere hacer individualmente. Entonces, trabajar más el aspecto de evaluación de los equipos de orientación, por un lado, y trabajar la evaluación de los usuarios que acuden al servicio, tanto de impacto como de satisfacción del servicio. O sea, seguir con esa línea. Pensamos, no es algo que tenemos pocos recursos, pero con lo poco que tenemos queremos hacer algo por lo menos, entre comillas, digno, y que pueda ayudarnos a mejorar en todas las actividades, aunque sean pequeñitas, pero a mejorarlas. Entonces, bueno, lo del día 25 es para que todos aquellos territorios que ya han arrancado ya tengan cuanto antes el primer cuestionario, que es el de satisfacción del usuario, del trabajador, ya con modificaciones que recogimos en el grupo de discusión, simplificándolo al máximo, y también hasta poniendo un poco las instrucciones de cómo lo tenéis que hacer, porque el problema está que muchas veces, que no es por nada, pero porque a lo mejor no sabemos complementarlo, pues aquí nos llega de una forma incorrecta y no lo podemos leer. Entonces, intentando hasta que la forma luego de recepcionarlo nosotros sea la más adecuada, para intentar recoger el mayor número de opiniones de las personas que acuden a nuestros servicios. ¿Vale? Entonces, viernes 25, primero, os vamos a dar un par de días para que lo analicéis, punto. Una vez que esté, ya veremos cómo lo hacemos llegar con las instrucciones de cómo se complementan, y empezar a pensar cómo podemos hacer para que el usuario vea la evaluación no como un papel más, sino como algo que su opinión va a hacer que mejore el servicio que le estamos ofreciendo y lo complemente. Es complicado, pero es algo que tenemos ahí, que siempre estamos con el 5, 4,5 raspado 5, pero tenemos que seguir superándonos en el tema de procesos de evaluación. Entonces, la idea es no solamente implicarnos nosotros en el proyecto, por eso la idea de Foren Comisiones es implicar a departamentos de evaluación para que pueda estar con nosotros en ese camino, porque para eso son los profesionales de la evaluación, y que nos ayuden al objetivo final. Entonces, sí quería que la conocieseis, algunos ya, sobre todo porque las vais van a estar en el foro, porque les daremos una clave para que entren, y luego serán las personas que llevarán el grupo de discusión de orientadores.
¿queréis preguntarnos algo si no nos vamos? Estamos tan cerquita. ¿Os habéis planteado la posibilidad que hablamos el año pasado de hacerlo online, el cuestionario? Sí, se hará, vamos a ver, la idea queremos hacerlo por lo menos para la parte de orientación online que se hace desde Forenco Federal, o sea, la parte de orientación online. Sí. Y claro, sus usuarios no teníamos forma física de darle el cuestionario y ahí lo haremos. Lo que pasa es que hay que ver cómo técnicamente lo podemos implementar de una forma barata, porque los recursos... Yo hablaba de la presencial, de la presencial. Decirle que lo hemos pensado, pero es que decirle que habrá un link en un sitio... Yo, por ejemplo, trabajo con portátil, con lo cual... Pero lo rellenarías tú. No, le daría mucha imprimirle independencia darle la vuelta y que esa persona lo picara. El problema que tenemos con eso es que hay dos opciones. Una, que sea una base de datos que lea eso, que lo vamos a ver, estamos pensando a ver qué puede costar y si se puede hacer, porque mataríamos, es verdad que esa opción no la habíamos tampoco previsto, pero se podría hacer igual. La idea era los que reciben la orientación online, pues directamente hubiera un sitio donde entrar. Y otra opción, que no sabemos si es más barato, que probablemente lo sea, sería diseñar un PDF nosotras aquí y... Es un PDF que vuelca, o sea, que lo lee, lo vuelca en una base de datos, pero tiene que ser a través de correo electrónico. Entonces tenemos que ver si aquí tenemos alguna cuenta que pueda recibir los 300.000 correos y no se colapse. Pero vamos, la idea es que algo online vamos a hacer. Tenemos que ver con los recursos que tenemos lo que podemos, ¿no? Hombre, una vez que esté implementada el cuestionario online, lo pueden usar tanto los Claro, ya usuarios de orientación online también como para... los presenciales. Sí, ahí no habría problema. Si fuera directamente online una aplicación, estupendo. Si fuera por envío de correo electrónico con el PDF este interactivo, también es una opción, lo enviarais al correo electrónico si es que os lo facilita, para que lo devolviera. Hombre, siempre tienes una garantía si tú lo haces en ese momento. Hacerlo directamente. Exactamente. La idea es que, como estas cosas las estamos viendo y viendo cómo saldría, qué tiempos tendríamos, porque es un poco lo que a mí me agobiaba y yo le transmito a las compañeras de evaluación, que están arrancando ya los servicios de orientación. O sea, que yo quiero que evalúen. O sea, porque a lo mejor hay gente que su proceso de orientación es más corto en duración que otra persona que es más largo. Entonces, la idea es que en esta semana nos dé a nosotros tiempo de ir viendo las distintas opciones de cómo llevarlo a cabo, pero que los cuestionarios el día 25 estén. Otra cosa es que ya digamos, pues mira, hemos estado viendo esto y esto y esto. Vamos a arrancar con esta idea, con este cuestionario y de esta forma, pero por lo menos lo que es el instrumento que esté. Porque si no, nos vamos a encontrar como el año pasado, que hasta que definimos el cuestionario, trabajamos con dos. Y luego fue muy complicado. A ver, muy complicado. Tuvimos que tener dos métodos de evaluación. La misma herramienta se pondría online Claro. en el momento que podamos hacerlo. Pero sí está previsto. Eso es lo que queremos un poco ver cómo lo hacemos, pero sí también tener ya la herramienta para que de una forma u otra podamos tenernos ya en nuestros territorios esos cuestionarios. Sobre todo el de satisfacción, el de orientadores, como digo yo, tenemos más tiempo, o sea, tenemos menos prisa, tampoco pausa, pero tenemos más tiempo para poder pensarlo, ¿no? Pero el tema de usuarios, que ya los servicios de orientación, muchos de vosotros habéis empezado, necesitamos tenerlo cuanto antes. Vamos, la idea es que a principios de marzo esté validado y vista la forma de cómo lo vamos a llevar a cabo. Y luego hay usuarios que algunos les volvéis a ver, pero en algunos casos no. Entonces habría que pensar cómo, pero es que desde el primer momento él ya se tendría que llevar ese cuestionario, o sea que ahí nos aprieta también y invitarla a que lo rellene, en fin, vamos a ver qué nos inventamos. Pero también, como dice Ana, que estamos abiertos a propuestas que podáis tener vosotros, que pueda ser algo que nos sirva a todos, para que no se nos vaya esa opinión y esa valoración del servicio, se nos escape. No llega el relevo. Bueno, ¿queréis que os cuente una cosa más? ¿Nos liberáis? Gracias. Bienvenidas al grupo de orientación. Bueno, ahora os voy a presentar a Sonia Fanega. Ella es técnico del área de proyectos y, como os comentaba Ana al principio, os va a contar esto del maravilloso mundo de las redes sociales. La parte más divertida de la jornada. Después del decreto ley sobre la radiofonía. Que se tiene tela. Bueno, yo os he pasado un par
par de páginas en las que se muestra la dirección de los Facebook que tienen estos dos proyectos, tanto el de orientación como el del Conéctate a la formación. El de orientación está recién creado, el del Conéctate ya tiene una experiencia de un año, del año pasado. Lo queremos utilizar como una herramienta de difusión, la más potente que hay ahora mismo por encima de Google. Más de 500 millones de usuarios están en Facebook, lo cual nos permite pues superar muchas barreras de localidades, de idiomas, en la fase de intercambiar información. Yo por mi parte estoy dinamizando el del Conéctate a la formación, subiendo noticias, vídeos o creando grupos de discusión cuando ellos surjan. En el de orientación, como digo que se ha creado recientemente, pues sí, a lo mejor sería interesante crear un grupo con todos vosotros, porque claro, a Facebook entra todo el mundo y todo el mundo opina, pero a lo mejor para algo como trabajo interno o no sé, intercambio de experiencias o cosas así, a lo mejor sería interesante crear un grupillo con los que somos aquí. Yo he subido ahí para que vierais un poco, pues nada, que he dado la enhorabuena porque ya teníamos un espacio de orientación. Como veréis, el perfil que aparece es Comisiones Obreras. Yo tengo el perfil de administrador, no es mi perfil personal con mis nombres y apellidos, es un perfil de empresa. Entonces, esto significa, tiene una utilización diferente. Yo no sé si tendréis Facebook, me supongo que sí, que alguien sí. Yo no tengo amigos aquí. Tengo fuera tengo muchos. Aquí no hay amigos, aquí o te gusta o no te gusta la página, pero no crea amigos, no tiene la misma utilización que el Facebook personal. Pero bueno, a través de me gusta o no me gusta ya tienes un contacto y calificas un poco las noticias que se suben. Yo por mi parte animaros a que lo visitéis. Aquí tenéis la dirección, que entréis, lo veáis y entre todos pues le demos un poco de contenido. Si tenéis perfiles personales, no queréis utilizarlo porque no os queréis que os relacionen con Comisiones Obreras, me pasáis a mí las noticias que yo sí quiero que me identifiquen. O cada uno pues que vaya subiendo dentro de lo que es la temática del Facebook. Evidentemente aquí no vamos a hablar de moda ni de Real Madrid, pero de lo que sea la temática o cosas de ofertas de empleo o vídeos o cosas así, no hay ningún problema en que eso se suba. Es una herramienta más para que la utilicéis. Sé que estáis muy cargados de trabajo, pero bueno, creo que está ahí para que por lo menos entrar y visitarla de vez en cuando. Nada más. Bueno, ahora voy yo con las rebajas. Visitarla de vez en cuando, nada. O sea, aquí todo el mundo se tiene que hacer del Facebook, me da igual si no quiere ser usuario, como decía Sonia, nadie os va a decir que uséis vuestro usuario particular. Yo no tanto por lo que dice ella, porque todos trabajáis para Comisiones Obreras, de algún problema tendríais si no queréis que os identifiquen con externidad, pero vamos. De todo hay, por eso. O sea, que el que no quiera que se haga un perfil llamándose Pepa Flores si quiere, pero que tenéis que entrar en el Facebook. Es el Facebook de orientación, es el Facebook del proyecto y tenéis que entrar en el Facebook del Conéctate, porque como veíamos al principio de la reunión, mal vamos a orientar si no integramos toda la información que tenemos y que manejamos. Tenemos que informar y orientar sobre formación para el empleo. Tenemos que estar y de forma muy activa y proactiva en los foros de comunicación de todo esto. O sea, tenemos que estar al día de la información, aportar nuestras opiniones, aportar nuestra visión, porque somos trabajadores de Comisiones Obreras y podemos dar nuestra visión también sobre el tema a otros usuarios que desde fuera quieran entrar y ver las diferencias que hay entre este Facebook y otro cualquiera que pueda haber en el mercado sobre estos mismos temas. O sea que yo sí os pido que os retratéis y que os impliquéis en vuestra labor. En el de orientación, evidentemente el tema es muy concreto y es de orientación, como decía Sonia, con lo que a nivel local conocéis, manejáis, criticando, no criticando, como queráis, en el papel que queráis asumir sobre el tema de orientación. Y en el Conéctate, como va a haber todos los días, Sonia se dedica a actualizar noticias, o sea, todos los días hay noticias nuevas en el Facebook del Conéctate. Pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, para coger la información. O sea, ahí igual no es tanto que vertáis opiniones todos los días vosotros, si no queréis hacerlo, que si queréis hacerlo sí,
como para que también estéis actualizados de todo lo que desde el sindicato se está opinando, porque ese foro, ese Facebook sí que va a estar actualizado con lo que nuestra gente opina sobre lo que está sucediendo en formación para el empleo. O sea que es fundamental que estemos conectados ahí. ¿Has visto? Qué apretón de tuerca. La ha vendido muy bien. Acabo de dar. Vamos, diario, de verdad. O sea, no podemos realizar bien el servicio si no conocemos todo lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos y lo que opina nuestra organización. Sí. En Extremadura está lo que se vaya, y lo para el resto está tu red contra el desempleo, es la misma herramienta, solamente que donde más cosas se meten sobre formación, empleo y todas las noticias es esa. Ya hay muchos compañeros por ahí que los he visto que están añadidos como amigos, pero bueno, es la misma herramienta. Yo ahora mismo estoy en OPEA y es una de las herramientas más que utilizamos con los usuarios, meterlos como amigos, que sepan cuál es. Y ya no es el usuario que viene, sino el usuario y los 7 amigos que no conocen ese Facebook, y los que son reacios a utilizar Facebook a nivel personal sí lo están utilizando para buscar empleo. ¿Vale? Entonces nosotros sí lo utilizamos más como herramienta de trabajo. Pues esta es otra pista. Presentemos nuestro Facebook como el Facebook de orientación, como posibilidad a los usuarios que orientamos para seguir estando al tanto de noticias sobre orientación y de empleo que puedan ir surgiendo. O sea, podemos así también activar el tema. Me alegra que hagas esa intervención porque Sonia lo tiene agregado. Hay un enlace desde Conéctate. Hemos intentado crear sinergias. Es ridículo no tener todo junto porque todos hablamos de lo mismo y más dentro de esta entidad. Entonces, dentro del Facebook, del Conéctate, hay conexión con todos los Facebook de la estructura de comisiones obreras. Hay enlace. Y esperamos que durante el desarrollo del Conéctate consigamos que la mayoría de las estructuras del sindicato hagan la inversa. O sea, que desde sus Facebook haya enlaces al Conéctate, al Orienta y a todos los Facebook. De manera que todos tengamos la máxima información de lo que estamos hablando, sobre los temas que a todos nos interesan. Obligado. Yo no soy tan dura. Obligadísimo, vamos. Claro, es una herramienta de trabajo. Tenéis que verlo un poco como decía Concha. Es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de cara al usuario. Es una herramienta nuestra que nos va a dar información de lo que otros usuarios que hayan entrado piensan, de lo que otros compañeros orientadores piensan. Y lo tenemos que ver eso como una herramienta de trabajo en la que hay que entrar todos los días. Es una cuestión también de sistematizar procesos. Es decir, a ver, yo llego por la mañana y así como me veo qué correos tengo en el correo electrónico, entro en el Facebook y ojeo qué es lo que se está moviendo en este tema. Si quiero opinar, opino. Si no quiero opinar, no opino. Pero entro y me entero de... Nosotros lo tenemos desde el Servicio Integral de Empleo, tenemos ya hace un tiempito nuestro Facebook. Ajá. Y el Twitter también. Entonces hay un compañero, yo no voy a decir que soy yo todos los días, pero hay un compañero que sí se dedica precisamente a eso. Si no durante la mañana, pues por la tarde, noche, siempre actualiza y va poniendo información. Desde el Servicio Integral de Empleo, entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacer ese enlace al Conéctate y al... Pues no solamente hagáis el enlace vosotros, sino pásanos la página de vuestro Facebook para que nosotros también hagamos el enlace con vosotros. Esto va para todos. Y puede ser que igual ahora no lo conozcáis, porque hay veces que no sabemos todo lo que en nuestro territorio se está desarrollando, se utiliza, pero si os enteráis que hay... pues lo mismo, publicaciones. Casi todos los foros tienen Facebook, sí. Y las federaciones también, y las uniones regionales o las confederaciones, todas tienen Facebook, todas están aquí. Lo que pasa que ahí hay una cuestión, si el Facebook, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Foro en Extremadura tuviera un perfil de persona, no se puede añadir, porque entre persona y empresa no se entienden, no somos amigos, es lo que he dicho antes. Entonces sí me he encontrado algunos que han hecho otras federaciones que tienen un perfil de amigo, entonces no le puedo añadir a mi Facebook porque yo no admito amigos. Eso también esto lo he aprendido yo ahora, yo no lo sabía.
Claro, que tú Pues con tus amigos, ¿no? Tener perfil de empresa. Claro, hay que tener un perfil de empresa. Si lo tienes de persona, no vamos a poder entendernos. Guión, comisiones obreras. Sí, no, sí, casi todos. Me he encontrado dos, me parece que han sido con perfil de persona. ¿El nuestro lo has encontrado? No. No sé, ahora no recuerdo cuáles eran, pero sí los hay. De todas formas, si entráis y veis que en los enlaces hay alguno que conocéis que no tenemos, nos lo pasáis también. Hay otra cosa que aprovecho, que se me acaba de ocurrir ahora, pero que como también la lleva Sonia, pues me acaba de venir a la cabeza, que es el tema de las noticias también en publicaciones. Aparte de en el Conéctate se publican noticias en prensa gratuita y demás, pero también este año vamos a empezar a ser proactivos con las propias publicaciones que se hacen dentro del sindicato. Las federaciones tienen sus propias publicaciones, los territorios en algunos casos también. Entonces hemos hecho una actualización de todas las publicaciones internas que tenemos y ahí vamos a meter también noticias. Si acaso igual lo que hacemos es poner la lista en el foro para que la ojeéis, y si conocéis alguna del sindicato de vuestro territorio que ahí no figura, pues nos ponéis por favor el título de la publicación y con quién nos podríamos poner en contacto para el tema de la difusión. Ahí publicaríamos tanto los faldones como noticias que vamos a ir generando nosotros mismos. Encima, con la situación que tenemos, pues va a haber bastantes noticias. O sea, que hoy sale la noticia, no sé qué, pues habrá un comentario de comisiones. Entonces, para eso utilizaremos Facebook y nuestras publicaciones, nuestra página web, la página web de Comisiones Obreras y todo lo que tengamos así a la mano. Para luego lo que son ya faldones de noticias, utilizaremos la prensa gratuita. ¿Alguna cosa que queréis añadir? Ya ves que se van ocurriendo cosas sobre la marcha y aquí las vamos incluyendo. O sea, que sentiros también libres de participar y decir lo que se os ocurra, porque se nos pueden haber pasado cosas y darnos pistas. A ver, las pistas también, cuando lleguéis al territorio, a ver, que tampoco tiene que ser obligatorio que aquí todo el mundo participe, que puede ser también en los foros de debate cuando lleguéis y empecéis a hablar a lo mejor con la gente de vuestro territorio, de vuestro foro, que también las ideas son, que luego os queda la otra parte de trabajo, que es desde vuestra entidad. O sea, que esto, como digo yo, es el arranque, luego ya iremos creciendo poco a poco. Hasta luego, Buen viaje. Que no os nieve mucho por Navarra. No nieva. Este fin de semana no nevaba. Presenta Olga. Vale. Sí, bueno, yo me voy a presentar a Olga. Olga es una compañera del Departamento de Proyectos. También participa en acciones de apoyo y bueno, os queríamos comentar un poco lo que al inicio de la mañana os comentaba Ana Fernández sobre otras actividades o proyectos que estamos desarrollando y que como nosotros siempre optimizamos todos los recursos y vemos siempre que son cosas que nos van a hacer enriquecernos dentro de los servicios de orientación, vamos o queremos contar con vuestra participación. Y es la acción de apoyos de competencias transversales para el colectivo de mayores de 45 años. Si queréis, Ana os cuenta un poco en qué consiste el proyecto. Olga os va a contar las entrevistas que hay que hacer a personas mayores de 45 años para detectar qué competencias transversales son necesarias para mejorar la empleabilidad y un poco hablamos hasta de periodo de cuándo sería necesario, calendario, etcétera, ¿vale? ¿En qué tendréis que participar vosotros para que esta acción, la vamos a matar, pero ya que están aquí, pueda ser un éxito y que bueno, que también revierta, porque no solamente es pediros en vuestros servicios de orientación, porque después de el desarrollo de esta experiencia, lo que vamos a también tener son unos materiales formativos, entonces es importante también que lo conozcáis, ¿vale? Sí, el proyecto que hemos presentado este año lo que es una investigación
en la que queremos averiguar, ya que se considera que los mayores de 45 años, ya por el tema de la edad, ya tienen una dificultad, vamos a intentar averiguar qué competencias transversales a igualdad de condiciones, o sea, cumpliendo el currículum específico para el puesto de trabajo, les pueden facilitar o hacer que estén en mejor situación que los menores de 45. O sea, ya un poco que haya algo por ahí que le haga estar en mejor disposición, teniendo en cuenta que tienen que superar un hándicap, que ponemos como hipótesis que es un hándicap inicial, que son los 45 años, ¿vale? No es una hipótesis, porque bueno, yo lo voy a poner como hipótesis, porque como aquí... Bueno, es una investigación de hipótesis. No, pero es que hay muchas que demuestran que no es un hándicap. Vamos, Parte partimos de de esa cero. hipótesis porque partimos de estudios iniciales, evidentemente, que nos dan la razón sobre este tema. Pero bueno, y de datos, de la EPA y de un montón de cosas. Entonces, la idea es... queremos que tanto los empresarios, o sea, las empresas, los expertos en selección de personal, nos cuenten qué cosas son las que hacen que se decidan por un candidato y no por otro, cuando los dos tienen el mismo currículum, o sea, teniendo en cuenta que cumplen los requisitos específicos del puesto de trabajo, qué cosas hacen que se tiren más por un candidato que otro. A esas cuestiones las hemos llamado competencias transversales. O sea, no estamos hablando ni de competencias clave, ni de competencias específicas. Estamos hablando de competencias transversales en este sentido de que yo ya cumplo lo específico y tengo algo que me puede hacer tener más valor que otro candidato por estas cosas, ¿vale? En ese sentido, lo que salga de esa investigación se convertirá en una herramienta de autoevaluación para que sea el propio usuario el que pueda determinar qué competencias son las que tiene que reforzar. O sea, sabiendo o habiendo determinado por la investigación que estas son las competencias clave, el usuario pueda irse contra esa herramienta, una matriz que se va a elaborar, y que le dé el resultado de cuáles son las que le convendría reforzar. Y para reforzarlas se le dará, también la matriz le dará unos resultados a seguir, o un camino, un itinerario a seguir. Y para cubrir ese itinerario también se va a elaborar unos productos que llamamos píldoras formativas que les ayuden a reforzar esas competencias. Lo llamamos píldoras porque volvemos a decir que no se trata de formar en competencias habilitantes para realizar el puesto de trabajo, sino que se trata de competencias transversales que les van a hacer estar en mejor disposición de conseguir el empleo. ¿De acuerdo? Podemos estar hablando de capacidad de trabajo en equipo, de motivación, de comunicación, de competencias digitales, si es que no son específicas para el puesto de trabajo. Y en este sentido, las píldoras formativas serían muy cortitas en el tiempo. Estamos hablando de 5 horas, igual de formación. Entonces, que el usuario, juntando determinadas píldoras, pueda reforzar esas competencias transversales, vuelvo a hacer hincapié, no específicas del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Productos que van a salir, por tanto, del proyecto, que van a revertir en el servicio de orientación, porque como siempre, aquí hacemos todo para volverlo a utilizar y para utilizarlo en lo mismo, en formación para el empleo y en orientación profesional. Pues será la matriz de autoevaluación de los usuarios, que podréis usarla, testarla, validarla a lo largo de todo el proyecto. Os iremos pidiendo feedback de las cosas que van surgiendo en el proyecto, y las píldoras formativas. O sea, evidentemente va a ser un producto que va a estar también en Foren y que va a quedar disponible en Foren. De hecho, era algo que no estaba comprometido realmente en el proyecto, pero que hemos visto que es importante dejarlo desarrollado para completar el círculo. No tenía mucho sentido tener la matriz, detectar tal y diseñar igual solo 2 pildoritas para cumplir con lo comprometido en la acción complementaria. Pues no, y nos metemos un poquito más y vamos a dejar diseñado un poco todo el camino, ¿de acuerdo? Por eso, os he vendido primero la herramienta para deciros que os vamos a pedir un esfuerzo. Yo por eso ayer en la reunión de la acción complementaria le comentaba a Luis Fer que en la tabla del equipo de trabajo que presentamos en la Fundación... Hasta luego, Beatriz. Te hemos asustado, Beatriz. Que presentamos en la Fundación Tripartita, no aparece todas las personas que realmente participan en nuestras acciones complementarias, porque en el Conéctate hay un montón de gente que hace jornadas, que está en el autobús y demás, que no imputamos costes. O
orientadores que van a revertir en el proyecto y no se va a imputar coste. O en la otra acción complementaria, pues gente que vamos a utilizar porque cuenta con los usuarios de orientación y va a pasar las encuestas y que no imputamos coste. O sea que aquí... Efectivamente, o sea que lo que sí nos interesa cuando presentamos un proyecto es que el proyecto realmente sea interesante para la organización. O sea que una vez que se apruebe, realmente sea de utilidad y revierta en la propia organización. Así que, vendiéndoos las bondades de lo que vamos a conseguir, os vamos a pedir un esfuerzo más. Pero es un esfuerzo relativo. Bueno, o sea, que no pero es os vamos algo a pedir un extra que esfuerzo. no, hay que decir un esfuerzo porque es algo que estamos atendiendo. Por eso que aunque sea un esfuerzo que tengáis que hacer, pero que es algo que es fácil de llevar a cabo entre toda la red de servicios de orientación FOREA. Vamos a apuntar eso. Que no es algo que vaya a ser, sino que es algo que estamos atendiendo directamente. Y es un poco ahora, como os va a comentar Ana, la realización de unas entrevistas a ese colectivo, pero mínimas. Hay una parte de trabajo de campo que, como os decía antes, se hará investigación directamente sobre empresas y también queremos investigar el punto de vista del usuario. Entonces, ¿qué mejor que utilizar los usuarios del servicio de orientación? En principio, la idea era, para no involucrar a más actores y demás, el utilizar a los usuarios del servicio de orientación online. Pero nos parece que puede ser mucho más representativo y que implique a la mayor parte posible del territorio del Estado el que, ya que tenemos unos servicios tan amplios de orientación, cada servicio pase la encuesta a 4 personas. No son de coste. Perdón, la entrevista, perdón, gracias Olga, gracias, es verdad. No son encuestas, son entrevistas en profundidad lo que hay que realizar. Entonces, que se hagan entrevistas en profundidad a 4 usuarios que cumplan con el perfil que se necesita para el proyecto. Nos parecía que era una manera de implicar mejor a todo el territorio del Estado, porque si bien en online tenemos posibilidad de atender a usuarios de cualquier punto del Estado, muchos de ellos son de Madrid. Entonces, nos parecía que era una manera de tener una visión más amplia. Yo ya sin más le paso la palabra a Olga para que os cuente brevemente cómo es la entrevista en profundidad. Dos cositas. Por un lado, las entrevistas a 4 usuarios mayores de 45 años y por otro lado, hay otra parte de lo que decía Ana, de selección de personal y expertos, gente que trabaja en recursos humanos. Si tenéis contactos que nos podáis facilitar para hacerle nosotros las entrevistas, es lo que os pedimos también. Gente que podamos contactar con ellos para detectar para esas competencias transversales desde el otro lado de la barrera, desde el lado de los departamentos de recursos humanos, desde el lado de la empresa, ¿vale? Entonces, nombre, apellido, entidad, cargo, email y teléfono para poder contactar con ellos. Hola. Bueno, yo os quería... No te registres. No, pero porque no me deja entrar a la entrevista. Yo os voy a enseñar la entrevista, que es posible que no sea la definitiva, porque es la entrevista que hemos enviado a la Fundación Tripartita para que se valide y no está validada. Puede tener algún cambio, no creemos que sea un cambio muy profundo, pero sí que puede haber, o sea, puede que la entrevista que paséis al final no sea exactamente esta que yo os estoy enseñando, aunque esperamos que tampoco será muy diferente. Yo, más que entrar al detalle de las cosas que se van a preguntar en la entrevista, yo os quería hacer una serie de consideraciones generales de qué es una entrevista en profundidad en una investigación. Evidentemente vosotros estáis haciendo entrevistas ocupacionales continuamente, tampoco os voy a contar algo que no sepáis, pero el objetivo de una entrevista ocupacional y el objetivo de una entrevista en profundidad son diferentes. En la entrevista ocupacional vosotros buscáis la información máxima sobre ese usuario para atenderle a él en concreto. El objetivo de una entrevista en profundidad es obtener la máxima información posible de la persona a la que entrevistamos, desde su experiencia, sus puntos de vista y sus conocimientos, para extrapolarla y generar un cambio. Por lo tanto, la técnica es un poco diferente, no es muy diferente. ¿Qué es lo importante en una entrevista en profundidad? Primero, las tenéis que grabar. No con cámara. Simplemente una grabadora sería suficiente. Pero es muy importante que la grabemos, porque para analizar después los resultados tenemos que tener la grabación. O sea, eso es lo primero.
explicarle muy claro los objetivos a la persona a la que vais a entrevistar y por qué lo vais a grabar para que no se sienta violento. Normalmente al principio van a reaccionar un poco así y luego se van a olvidar de que se está grabando. En la mayor parte de las entrevistas pasa eso, pero bueno, para que no se sientan violentos hay que explicarles qué es lo que estamos haciendo, para qué se va a utilizar y por qué se graba. Y decirles que es absolutamente confidencial, que no es un examen, sino que se les va a pedir su opinión sobre una serie de cosas. Luego tendréis que hacerles una serie de preguntas que, como veréis, yo estoy pasando aquí muy rápidamente la entrevista. Hay unas preguntas y hay una serie de opciones. Lo ideal en la entrevista es que no les tengáis que dar opciones, que al hacer la pregunta él responda. Tenéis las opciones como chuleta para que si la persona no responde o se va por los cerros de Úbeda o se te pone a contar cosas que no son, los podáis encauzar. El ideal es que tú le preguntes a la persona, por ejemplo, la primera pregunta, ¿la formación que tienes te ha permitido encontrar un trabajo o mejorar en el trabajo que tienes? ¿En qué te ha beneficiado? Y que no les tengas que dar pistas. Pero si se bloquean, si no dicen nada o si lo que dicen no responde, tú tienes ahí una serie de cuadritos que te sirven para reorientar la entrevista. Pero a ser posible, mejor si no se les dais las opciones y que ellos hablen voluntariamente desde su experiencia. Y esta entrevista no es la misma que la de los expertos. A los expertos les puedes pedir que generalicen, les puedes pedir que saquen conclusiones. A un trabajador mayor de 45 años, en principio, puede ser un gran experto el trabajador mayor de 45 años, pero en principio de lo que os tiene que hablar es de su experiencia, de la suya personal y de la gente de su entorno y de lo que él conoce. No, las extrapolaciones ya las haremos después cuando analicemos los resultados. Con lo cual yo simplemente os quería decir eso, que las grabéis, que les hagáis sentir cómodos. Y por favor, es una entrevista que no sientan que les estamos diciendo que es culpa suya no tener trabajo, porque te falta esto y te falta lo otro. No, la situación es la que es, el mercado laboral en este momento es el que es, y nosotros lo que queremos es ver si hay algo, independientemente de tu formación y de la situación, que te pueda ayudar un poquito más o a promocionar en tu empleo, si la persona a la que estáis entrevistando es un trabajador y tiene trabajo, a mantener tu empleo, a promocionar en él, o a encontrar uno si la persona está en paro. Pero que se sientan cómodos y que no sientan que es... me estás diciendo que encima es culpa mía porque no tengo buena actitud cuando busco trabajo. No, vamos a ver cómo te podemos ayudar a que lo encuentres, pero sin que tú tengas ninguna culpa. Las preguntas concretas, bueno, pues yo creo que cuando tengamos la aprobación y el documento final aprobado por la Fundación Tripartita ya las podréis ver, y si tenéis alguna duda nos podéis llamar respecto a alguna pregunta o alguna de las opciones, pero es menos importante. Luego seguramente os pediremos que no durante la entrevista, sino a la finalización, os daremos seguramente una especie de ficha para que anotéis las primeras impresiones, como si fuera la encuesta rápida de la entrevista. Una serie de notas importantes que cuando el usuario se ha ido y tú lo tienes fresco, puedes tomar y marcar con cuadritos y tal. No es solo el análisis, pero ayuda al análisis antes de ponerte a escuchar la cinta, tener ya una especie de plantilla en la que sabes más o menos las cosas más importantes que la persona ha dicho. Pero eso, por favor, cumplimentarlo después de la entrevista, porque a mí al menos me resulta muy violento que alguien me esté haciendo una entrevista y en lugar de prestar atención a lo que yo digo, se ponga a tomar notas. Me imagino que en las ocupacionales os pasará algo parecido. Entonces, para que la entrevista vaya bien, la persona se sienta cómoda y la información que obtengamos sea lo más rica posible, lo importante es que todas las notas que queráis tomar las toméis una vez que el señor se ha ido, están frescas y os acordáis perfectamente de las 4 cosas más importantes que hay que destacar y que luego ayudan a la hora de hacer el análisis. Y yo creo que fundamentalmente, teniendo esas cosas en cuenta y con vuestra experiencia en entrevistar a gente, vais a hacer unas entrevistas en profundidad estupendas y que nos van a ayudar a obtener un montón de información. Y esperemos hacer cosas que sean útiles. Igual en este momento no les sirven, pero cuando la situación económica mejore y haya empleo, igual les ayudan a encontrar el empleo que haya, porque ahora mismo sabéis más que nadie que no les podemos prometer grandes cosas, pero bueno, cualquier cosa que te pueda ayudar puede venir bien. Entonces,
Por mi parte simplemente era eso, que a la hora de hacer las entrevistas tengáis en cuenta estas cosas que seguro que vosotros sabéis y que son usuarios a los que estáis tratando. Es que yo estoy muy sensible con el tema de los mayores de 45 porque los acabo de cumplir. Sabía que lo iba a decir. Y tenemos una dacha que no sabemos si la matriz... A la gente tampoco hace falta que le repitamos continuamente, como eres mayor de 45, no, sí, cada uno ya sabe la edad que tiene. Estamos sensibles. Es que estoy muy sensible porque me he convertido ya en colectivo prioritario y, oye, esto traumatiza un poco, cada uno tenemos nuestros traumas. Yo estoy en el Facebook. Ella está en Facebook y yo tengo el trauma ese de ser colectivo prioritario. Pero bueno. Pero no tienes amigos, solo les gusta. Pero tú tienes rollito con empresas, no con amigos. Así que bueno, como os decía, cuando la entrevista sea definitiva, yo os lo enviemos, la ojeéis y tal, si os surge cualquier duda al respecto, pues nos llamáis y os la aclaramos. No tiene sentido que entremos ahora a ver pregunta a pregunta porque es eso. Algo que todavía está valorando la Fundación Tripartita y pueden proponernos algún cambio, algún ajuste, alguna modificación. ¿Verdad, Marta? ¿Qué puede ocurrir? A veces sí, a veces no. Claro. De todas formas, a ver, es el guión, o sea, cuando la tengamos... ¿Eh? Que en realidad cuando se os comenta algo, ¿no?, de la fundación, cuando os comentamos, es una especie de negociación. Sí, por eso, que normalmente lo que quede al final no será muy diferente de lo que os hemos propuesto, pero sí que puede tener alguna matización, alguna cosa que se aclare, alguna cosa que no hemos preguntado y vosotros consideréis que es importante y lo vemos y decimos, no, pues tenéis razón, es interesante. Sí, no cambiará mucho, pero es probable que tenga algún pequeño cambio, algún ajuste, alguna aclaración. Una propuesta de incrementar alguna pregunta. Igual hay algo que nosotros no hemos incluido y desde la Fundación Tripartita les parece interesante introducir, o alguna pregunta que crean, oye, esto no queda claro. No será muy diferente, pero no vamos a discutir el contenido hasta que no sea definitivo. Entonces, bueno, tendréis tiempo de mirarla, de verla y de cualquier duda que surja la podemos aclarar. Y bueno, sí, es trabajo el que os toca, pero bueno, son 4 entrevistas a cada servicio, que tampoco es una cosa... Cada entrevista se calcula que puede durar entre 1 hora, 2 todo lo más, 1 hora, hora y media, 2 ya es una entrevista larguísima. Oye, si tenéis la suerte de que la persona que estáis entrevistando os da un montón de información, lo normal es que duren en torno a 1 hora, hora y media, una entrevista normal. Algunas pueden ser más cortas porque, oye... Si es de 2 horas, hacéis 3. No, pero vamos, la duración habitual pues, está en torno a 1 hora, hora y media. Hay quien se enrolla más y hay quien se enrolla menos. Y hay personas a las que casi les tienes que sacar las palabras con gancho y hay personas a las que hay que ir diciendo, céntrate en lo que te he preguntado y no me cuentes tu vida. Muy suavemente y reorientarte, ¿no? Olga, ¿el único requisito que tiene que cumplir el usuario al que hagamos la entrevista es la edad? La edad. Sí. Lo que pasa es que os vamos a poner el porcentaje también de desempleados y empleados. Es que creo que es 30, 70, pero sí, 30 lo que pasa es que era... desempleado. 30% desempleado y un 70% ocupado. Entonces pensar eso, 3 ocupados, 1 desempleado. Lo que A también ver, si estábamos... no puede ser, no puede ser. Está cerrado ya, cerrado, No, enviada a la no. tripartita, porque era una cosa que estaba pendiente. Y además lo comentamos en la reunión de inicio del proyecto, que igual es un indicador que tenemos que cambiar, porque es que con el aumento que hay de las cifras de desempleo, ya no por la facilidad o dificultad de encontrar al usuario, sino por la representatividad del dato que queremos analizar. Igual cambiamos el... O sea, que nos confirmaréis después de Os- las 4 os confirmamos. si tienen que ser desempleados. Efectivamente. Cuando tengamos ya validadas las Igual- entrevistas, Igual se os da una indicación de tantos hombres y Claro. tantas mujeres claro, pero aproximadamente. ya un poco más... Pero bueno, en esta fase simplemente que informaros de que tendréis que hacerlas y las cosas importantes en cuanto a cómo se hace una entrevista y luego la información concreta cuando se haya cerrado. La fecha prevista para terminar esta parte de la investigación es finales de abril, entonces tampoco vamos a tener mucho tiempo. O sea que también nos concretaremos en qué periodo lo tenéis que realizar. A ver, si alguien empieza el servicio de orientación en mayo, pues ya veremos en otros territorios cómo Claro, podemos no hacer pasa esas nada. entrevistas. No pasa nada, o sea, no es que es obligatorio. O sea, si alguien va a empezar su servicio de orientación pues por la filosofía en mayo y no puede, pues a lo mejor sí puede, si está con otras programaciones y acuden a su servicio personas mayores de 45 años, pero que bueno, que también se va viendo conforme los territorios. Hemos puesto 4 por territorio porque pensamos que no son muchas entrevistas,
no es algo que va a suponer mucho, es un esfuerzo, pero no mucho, y vamos a tener una muestra de entrevista bastante considerable para la hora de analizar la información y poder sacar esa matriz de competencias transversales que mejoren esa empleabilidad de esos trabajadores, ¿vale? Entonces, por un lado sería ese trabajo y por otro lado os mandaremos una plantilla para lo que os comentábamos antes. Por el otro lado, si conocéis expertos en selección, en recursos humanos, que podáis facilitarnos su contacto para que desde aquí podamos llamarles y hacerles otras entrevistas para que nos digan también qué competencias son las que ellos valoran a la hora de contratar a una persona o a otra. Una cosita, ¿habéis, no sé, como contrapartida para la gente que colabore en esto? Porque bueno, entiendo que es bastante más tiempo que una entrevista normal, que se están como desnudando un poco, ¿no? Contándonos sus cosas. ¿Habría alguna contrapartida? Quizás, digo yo, cuando, no sé, o La píldora, mantenerles la píldora de eso de hoy. Sí, no, ellos, luego va a haber una experiencia piloto. Sí, Claro, el claro. proyecto también contempla una experiencia piloto en la que se contrastará la matriz resultante Y se del la estudio ofertará. Vale, y las píldoras formativas. Pero Que, a ver, pero vamos, sí. que entiendo también lo que dices. O sea, no. Además, desde hace un tiempo no se pueden justificar ya en los proyectos regalos, Ajá, ni cheques, ajá. ni nada. O sea, que no. Lo único es que sí que es cierto que si yo voy a detectar una serie de competencias transversales que a mí me van a mejorar mi empleabilidad, no le voy a decir a la persona que le he hecho la entrevista, ya no te voy a dar ya nada, olvídate, ya. No, le voy a decir, pues mira, si esto va a mejorar tu empleabilidad, te voy a dar esas píldoras formativas que mejoren tu proceso. O sea, también hay que decirle a la persona que luego hay una experiencia piloto. Indudablemente, a ver, contamos con la gente que habéis entrevistado para poder hacer esa... Por además, van a ser píldoras de formación online que las va a poder hacer desde casa y que lo que va a hacer es mejorar. O sea, que no solamente voy a sacar la información de ti, sino que también vas a poder obtener esa formación o ese entrenamiento en esas competencias transversales que van a mejorar tu disposición en el mercado. Otra cosa es que te vayan a contratar o no, pero por lo menos, y no solamente a esas personas, también es algo que luego podemos dar a los usuarios que pasen a nuestros servicios de orientación con ese perfil. ¿Siempre va a ser online? Las píldoras estas que diseñaremos ahora en el proyecto, sí. Vale. Otra cosa es que se vea porque resulta interesante para el resto de Foren y en adelante quieren aplicarlo y quieren convertirlo en cursitos presenciales, estupendo, ¿no? Que será otra cosa que surja a partir del proyecto, pero en el proyecto online. Teleformación. Lo mismo, Olga va a estar en nuestro foro de orientación también participando, la daremos clave, se acaba de enterar, pero bueno, todas las dudas que podáis tener con las entrevistas, plasmarlas, porque ahí está Olga. No lo sabe, pero yo se lo iba a decir, ¿eh? Ángeles es que nos va abduciendo. Yo se lo iba a decir, yo voy cogiendo. Ángeles ha decidido que Foren dentro de poco no será formación y empleo, será orientación. Sí, Y Ángeles ya decidió. Foren se dedicará a orientar, a hacer informes de mercado de trabajo. Todo. Haremos lo que haga falta. Haremos lo que haga falta. Y bueno, hombre, yo creo que es una experiencia, es un proyecto para mí me parece muy bonito, por eso queríamos, ya que tenemos una red, optimizar esos recursos que tenemos. Por eso queríamos haceros participar, ¿no? Que no os lo perdierais. Se me ha caído hasta el nombre. Pero sabiendo también que íbamos a contar con vuestro apoyo. Así no venderla, ¿eh? Yo lo hace Ángeles. Y bueno, pues nada, tenéis a Olga. Si tenéis dudas, no me llaméis a mí. Me encanta. A ver, en el foro también va a Si estar tenéis dudas respecto a lo que es la investigación, la investigación, que va a estar ahí apoyándonos, va a estar ella y vamos. porque la que sabe de orientación es ella, ¿eh? Cada vez menos. Entonces, bueno, pues eso es otra de las cosas que trabajaremos. De todas formas, como decía bien Olga, Me siento a su lado. claro, O sea, que si hace nos falta le paso un pongamos teléfono.
Hacemos así. Cuando ya tengamos todo validado, ya los enviamos y Olga, si os tiene que comentar más cosas, a través del foro lo haremos, ¿vale? Como si tenemos que hacer alguna videoconferencia para ver o analizar la entrevista punto a punto, hacemos videoconferencia, será por recursos tecnológicos. Eso no hay problema. Yo qué sé, por ejemplo, cuando te están dando, yo me doy cuenta, ¿no? Yo he hecho un curso, imagínate, ocupacional, y dan módulos de orientación, de prevención de riesgos y demás. Yo me encuentro que la necesidad mayor precisamente va por ahí. Yo muchas veces doy de orientación y acabo dando también temas de habilidades. Entonces dices, si es que esto es lo que necesitan también, ¿no? Se podría igual enganchar por ahí. Claro, es que un poco la hipótesis de partida que tenemos es esa, que lo que más transversal y lo que más se va a poder trabajar y reforzar. A ver, yo incluso me acordaba en la reunión de inicio del proyecto del DAPO. O sea, tú si has estado en IOB desde el principio, yo me acordaba del DAPO, del desarrollo de los aspectos personales para la ocupación, porque es lo que es más transversal. O sea, que tú en una entrevista aproveches para comunicar bien todo lo que te puedas vender lo mejor posible. Que además, si el trabajo es trabajo en equipo, pues estamos hablando de capacidades, que puedas demostrar también capacidades de trabajo en equipo. Estamos hablando de en el proceso de entrada al puesto de selección de personal. O sea, tienes muy poco tiempo, partes de un hándicap y por ahí puede ir el tema de lo que puedes demostrar de cara. Hombre, si encima además pues aprendes, porque inglés en una píldora de 5 horas no vas a aprender. Mira, las competencias con las que se está jugando, que se están investigando, tienen que ver con el uso de las TICs, la planificación y gestión de un proyecto en el trabajo, tener habilidades interpersonales para relacionarse, trabajar en equipo, tener iniciativa y emprender, comunicación eficaz. Y aquí se valoraba la en un segundo idioma, pero transversal es comunicarte bien en tu idioma y es comunicarte, ser capaz de comunicarte de forma oral y escrita en tu idioma, porque ya lo del conocimiento de otro segundo idioma va más allá de una competencia transversal, es una competencia mucho más específica, que a veces se convierte en transversal, pero bueno, que ya... También porque muchas veces te piden inglés para un trabajo en el que nunca lo vas a utilizar, que pasa muchas veces. Te piden como para acceder al trabajo tener conocimimientos de inglés y luego llevas 3 años trabajando y dices, si nunca he utilizado el inglés en este puesto de trabajo, ¿para qué me lo pedían? Pero bueno, eso es otra que tiene que ver con lo que piden las empresas. Se habla también de capacidad para la resolución de problemas, de la centralidad del empleo en cómo te buscas, el estilo de búsqueda de empleo, los conocimientos personal, el autoconocimiento personal y la actitud hacia la formación. O sea, que son cosas muy generales y realmente transversales. Y que se pueden dar... Y que algunas tienen que ver más con aptitudes y otras con actitudes. Muy bien, Olga, ya estás en orientación. Absorbida. A ver, también doy las gracias a Sonia. Ya sabéis, todas las redes sociales, todas las Young People. La red aquí, conéctate y orientación. Y activarlo, vamos a activarlo. Sí. ¿Vale? A ver, Necane. Se llama una cara de mala. A ver, que algo que Vanessa. Estas 4 entrevistas, las personas que se las realicemos tienen que ser personas con las que hemos trabajado en la entrevista de diagnóstico, etcétera, o pueden ser distintos, digamos, servicios. Sí. O sea que podríamos ver. Tú vas a un curso y uno de mayor 45 y dices, tienes tiempo una hora y le voy a hacer una entrevista. No. No está comprometido en el proyecto que sean usuarios del servicio de orientación. Está comprometido que son mayores de 45 años, trabajadores, desempleados y ocupados. Exactamente. No... Hombre, luego sí sería interesante que si esa persona se le detecta unos déficits o necesitaría que le orientásemos a que pasase por el servicio de orientación. Pero bueno, que claro, en un primer momento lo que... Ángeles, es que esta entrevista no es para detectar los déficits de esa persona. No es para ver un poco, exactamente, para ver sacarlo. O sea, sirve para investigar y ver cuáles son las cosas que más gente señala. Pero no es una entrevista en la que vas a evaluar los déficits que él tiene personalmente. Si tú en un momento dado lo puedes ver. Es una entrevista para una investigación. Si ves en la entrevista o él mismo te dice, pues a mí me vendría muy bien tal, le dices, oye, pues te puedes tener esto. Pero no es
la herramienta para el autodiagnóstico será un la que salga resultado de la después. investigación, pero no es una entrevista ocupacional ni una entrevista de diagnóstico de la persona. Quien sea. O sea, no le vas a preguntar qué carencias tienes tú. Que la saque donde pueda, que tengan la edad. A ver, yo creo que, luego tenemos mucha gente que pasa por nuestro Pero servicio a mí no de me vais a orientación, a mí no me vais a entrevistar, que yo estoy ya muy... Bueno, ya está. Yo pruebo, como tenga tres y me falte uno, que tú ya Que no soy de tu Vete por territorio. ella, es reciente. Bueno, no sé de qué territorio es, pero bueno. Cantabria. A ver, La que esté ahí antes sí que es de que ya tu es hora y a mí me quedan dejar por lo menos 5 o 10 minutos por si hay Yo cosas. estoy ¿Vale? Hasta la próxima, que te veremos pronto Os dejo. por el foro. Gracias, Ana. Nos Y quedarían encantada de conoceros. 5 o 10 minutos para que si queréis plantear algo sobre toda la mañana, el ratito que hemos estado juntos, que lo podáis hacer. Y sobre todo si veis que os queda algún hueco por ahí libre con el trabajo que os hemos encomendado, pues que nos hagáis propuestas de qué otras cosas se podrían hacer. Sí, porque casi nos aburrimos. Ya sabéis que como nos dejéis solas, empezamos a pensar y la liamos. Vale, la gente que se va yendo. Buen viaje. Correo electrónico, por favor, para todo el mundo, para las claves del foro. Empezamos a hacer con la propuesta de ese espacio, qué carpeta vamos a abrir para el debate, todo el tema de normativa, Real Decreto, todo el tema de mercado de trabajo y bueno, pues que nos enrodemos en funcionamiento. ¿Hay cosas que queráis comentar, algo? Sí. ¿Tenemos tiempo, no? Sí. Entonces, bueno, yo me imagino que con 25 años no pasa nada. Lo que es cumplir los 50, ¿eh? Y luego los 60. Y el otro día un compañero de trabajo, no me lo conoce, que cumple 60 años en julio, en el café nos decía, pues ya no me voy a poner prejubilar, porque comisiones lo estaba mirando, ver las prejubilaciones, y le digo, no me preocupa nada la jubilación, es que tienes 17 años que buscar trabajo, en mi caso, por ejemplo, que voy a cumplir este año 50. O sea, que no pasa nada. Y el otro día, una compañera de Logos me decía, Mariana Ayala, que igual la conocéis, que con 32 le están diciendo que es mayor, con lo cual es que ya no sé saber quién es. Eso nada, maja. Oye, hay gente con 30 años que en entrevistas de trabajo lo está pasando ya crudo. A mí un poco la broma con Sonia, lo único que se me ocurría es falsificar el DNI. La primera figura formativa es falsificar el DNI. Y bueno, fuera de bromas, el año pasado nosotros tuvimos unos talleres de habilidades transversales para el empleo, pero eran para personas desempleadas. Claro, venía de los servicios públicos de empleo, que al final no vino ni uno, eran como participaron unas cerca de 800 personas y venía gente pues realmente en riesgo de exclusión total, con lo cual imagínate, en principio eran 19 habilidades, algunas que estaban muy dirigidas ya, imaginaos, orientación al logro, es decir, la calidad. Pues imaginaos una persona desempleada que tenía problemas incluso, pues no lo inglés, es decir, hasta emociones, etcétera, etcétera. Y había unas discusiones por todo general, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque poca gente a veces, sobre todo las habilidades personales, nos las reconocemos que carecemos de ellas, o etcétera, ¿no? Pero por los demás yo creo que era muy útil y sobre todo en trabajadores. En lo que eran poblaciones fuera de Zaragoza, capital, como es un territorio muy despoblado, se podían entrar ocupados. Y cuando entraban, pues había una diferencia bastante importante, ¿no? Si el desempleado, en principio, que llevaba bastante tiempo desempleado, imagínate, estabilidad, pero habilidad, no, yo lo que necesito es un contrato. Y esto lo uno con una cosa que me ha preocupado de la evaluación, con lo que han comentado, y Olga lo ha dicho también. En este momento tenemos que ser conscientes, yo no soy orientadora, es decir, a mí en esta parte no me van a evaluar, pero yo creo que ya nos están flagelando bastante como nosotros vamos a autoflagelarnos. En este momento, en una evaluación de impacto de la orientación, alguien puede decir lo del concepto de utilidad. Yo creo que en este momento es que puede ser completamente ya distorsionado, porque si yo voy y estoy desempleada y todo el mundo yo creo que conocemos en profundidad cómo está, pero algunos igual no lo conocen tanto o menos como está, ¿no? A ver, pues me ha dado información sobre cursos, me ha dicho en lo que puede haber empleo, en lo que me tengo que formar para no sé qué, y en este momento no ves una utilidad, que no la va a haber,
o sea, ya de impacto ya a medio plazo, es que te va a decir que no es útil. Por lo cual quiero decir que una cosa que está bien la satisfacción, yo creo, no sé cómo habrán salido las evaluaciones, pero en general la gente yo creo que también es a ver, objetiva y a la vez es un poco, pues tiene empatía hacia el orientador, etcétera. Pero la de impacto también de la experiencia. Sí, piloto, es que no medimos... No, pero que a lo mejor lo de utilidad quiere decir que a lo mejor la gente dice, pues no, ha sido, a ver, le ha dado información. Claro, le ha dado no sé qué Laura, qué utilidad. Ahí es el que no nos exijamos más. No, pero la utilidad, porque en este momento que útil. Totalmente de acuerdo, pero que Laura, ahora mismo un servicio de orientación no da un trabajo. Ni ahora ni nunca. No es el objetivo. Pero bueno, en esta situación. Que a lo mejor muy bien, pero sí, es útil. Y a lo mejor hay gente que ve que útil, a lo mejor dentro de 5 años, como decía Olga, cuando mejore esto, etcétera. Pero a lo mejor, digo, pues acaso sale algo. No, la gente en general, vamos, veo que estamos muy desanimados. Imagínate el que está buscando empleo, pues como está, ¿no? El que lleva varios años en desempleo. Por eso, precisamente, el servicio se llama de cualificación y empleo, porque en ningún momento, o sea, sería ridículo pensar ya por nadie en este país, me da igual quién, ni por el Servicio Público de Empleo, ni por nadie, que la orientación soluciona el problema del desempleo en España. No, vamos, no, claro, qué ridiculez no tener un servicio integrado, montado y estupendo, sería una... no sé cómo decirlo, hasta para meterles en la cárcel. Si pensando eso, no tienen servicios integrados permanentes. Que claro, la utilidad no salga como... Es que la utilidad, lo que vamos a medir es un poco lo que decía Ana, o sea, tenemos que ver qué medimos como utilidad. La mejora. Vamos a medir todo lo que podamos, habrá diferentes indicadores. En ese sentido, si la expectativa del usuario, o sea, lo primero que vamos a medir es con qué expectativa iba. Si de promoción o no sé qué o no sé cuántos. Y si considera que ha mejorado su disposición inicial, la que traía una vez pasado el servicio. O sea, el impacto evidentemente será mayor o menor dependiendo de lo que haya conseguido, pero se va a medir todo. No puede medirse solo la inserción, porque, como decía Olga, no es ni el usuario el responsable ahora mismo, o no totalmente el responsable de estar o no en desempleo, ni tampoco el orientador. O sea, el orientador en ningún momento es el que coloca al trabajador desempleado, o sea, no, y tienes toda la razón. Por eso lo que tenéis que ver muy bien cuando Ana y Jimena nos pongan los formularios es si creéis que estamos midiendo lo que tenemos que medir, y en un momento dado, si se nos va la olla a nosotros, pues que nos pongáis en el camino y que digáis, a ver, aquí hay que medir esto, podemos medir esto otro, o tal. A mí se me ocurría cuando ya se estaban hablando que hay indicadores que yo creo que fuimos muy pesados el primer año en la construcción de la herramienta local de orientación, pero que en la entrevista de seguimiento incluimos muchísimas pistas que son indicadores buenísimos de la consecución de objetivos del proyecto. Esa precisamente de las que estábamos hablando. Lo que yo te he contado ahora ya está metido en el proyecto. O sea que la base de datos ya nos da datos sobre esas medidas. ¿Que hay que preguntar más o de otras formas? ¿O que podemos ponderar y decir esto tiene más impacto que esto otro? Pues seguramente. Y en eso ellos nos pueden indicar cuál es la mejor manera de medir. Pero nosotros somos los que tenemos un poco que decirles también lo que hay en la realidad. O sea, que desde aquí estamos en la teoría, pero los que estáis con el usuario. Y partimos de las... que lo tienen muy difícil. Sí, las primeras reuniones que hemos mantenido, bueno, las primeras, en este proceso de presentación y puesta en marcha de los servicios de orientación con evaluación, es un poco partir de lo que decía Ana, de esa entrevista de seguimiento, en la que le hacíamos una serie de preguntas al trabajador de si había mejorado en las expectativas, en distintos indicadores que se planteábamos. Y es más, la idea es que partiendo de esa entrevista de seguimiento diseñemos ese cuestionario, sabiendo cuál es la realidad y hasta qué es el punto que podemos medir. Tampoco nos vamos a medir algo que no se pueda, porque en un primer momento me decían las compañeras, bueno, podemos evaluar el impacto de gente de hace 2 convocatorias. Y decía, bueno, imposible, es que en tu vida ha podido pasar tantas cosas en 2 años. Hasta de desempleo a empleo, a desempleo, o sea, empleo, a que es desempleo, imposible. empleo. ¿Qué mides? ¿En qué momento lo mides? ¿En el que estabas desempleado o en el que estabas ocupado? Bueno, ojalá que además hayas tenido ese itinerario, porque significa que ha habido movimiento en tu historia. Pero, ¿qué mides? O sea, realmente, ¿qué es lo que me dice impacto? ¿Qué es lo que estoy midiendo? Si fue efectivo o no la entrevista y el servicio de orientación, o las situaciones por las que yo a título particular he pasado.
Depende en qué momento lo esté midiendo. Si lo mido en el momento de empleo, fíjate, me pongo una medalla así de gorda de decir, jolín, pasó por el servicio de orientación y se insertó en el mercado laboral. Un contrato de un día o de una hora de reponedor en Carrefour. Una medalla así. Y así mido es que no es real. O sea, por eso no. Ahí estamos y ahí estáis para ponernos las pilas en ese tema. Es decir, a ver, vamos a ver qué impacto es el que vamos a medir. Eso sí, explicando muy bien también qué impacto medimos. O sea, no engañando los datos que devolvemos. Y si hay que decir que no nos sirve, se dice, o sea, esto ya no lo hemos hecho en más de una convocatoria, es decir, es que el cuestionario no nos ha gustado al final, porque los resultados obtenidos no era lo que al final queríamos obtener. Y eso que eran buenos. O sea, nosotros en la convocatoria del año pasado, los datos de impacto que hemos dado en el informe final, en la anterior, no en la pasada, en la anterior, que fue la primera vez que intentamos medir el impacto, eran buenísimos. O sea, si nos quedamos en ese indicador, bueno, nos salía estupendo. Pero comunicamos a la Fundación Tripartita que una de las propuestas de mejora para el año siguiente y que estaba en el informe cero era cambiar la evaluación del impacto, porque entendíamos que no nos daba ningún dato relevante para la mejora del servicio ni de si había sido efectivo el servicio de orientación. Entonces tenemos que buscar que sin quedarnos en la paja, o sea, que buscar indicadores que nos den datos, como decía Ana, que reviertan en la mejora del servicio, que nos digan si vamos bien o vamos mal o estamos vendiendo lo que no debemos vender, sin crear falsas expectativas y tirar para adelante con esto, y mejorando constantemente. Y si no tirarlo, o sea, y si no decir, no, nos ha servido, lo hemos medido, y lo hemos medido tal como comprometimos, pero realmente creemos que la información que hemos obtenido no sirve para nada. Que no, a mí no tengo la sensación de que no pasa nada porque digamos que no nos sirve una cosa. O sea, yo creo que lo que te hace es enriquecerte, porque por ese lado no tienes que ir, tienes que ver otras opciones. O sea, esto es una acción de apoyo y acompañamiento a la formación. Hay que testar, hay que probar y ver si es válido o no es válido. O sea, no nos podemos quedar en que vamos a 9 o a 10. No, si vamos a 5 o a 6, pero lo que hemos hecho, somos conscientes de que tiene una utilidad, estupendo. Si no, ¿de qué nos sirve tener un 9 o un 10? De nada. Sí, sí. Y finalmente, creo que salió la evaluación esta que hicimos con Ana y Jimena en el grupito. Y yo creo que, bueno, al menos lo dije yo y la gente lo comentó. Está muy bien mover las redes sociales y esto. Yo no tengo Facebook, pero lo haré. Pero las reuniones estas, al menos a mí, a veces dices, ¡ay, qué trastorno ir a Madrid un día, que te olvidas de lo que haces allí, qué tal! Pero a mí me viene muy bien. Y aunque desde luego me siento como explotada, entre comillas, por eso no queremos decir que somos de formación, pero prefiero irme en este momento con este ánimo de muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que no sé qué, que no de vacío, en el sentido de, no sé, por lo menos veo como un futuro así de meses lleno de actividad. Me alegra de que hagas esa reflexión. No, de verdad, no sé, prefiero, la verdad. No, yo también. Más cosas. Joder, os habéis quedado impactados después de la inicio. Que sepas que se ha quedado grabada la palabrota que sí. Bueno, es que cada uno que hablaba le encargó de la tarea. Porque... Mira, a ti te va a quedar. Bueno, que yo creo que vamos a ir terminando, porque veo que hay gente que se tiene que ir marchando. No os digo, continuamente vamos a estar en contacto, o sea que la semana que viene espero tener todos los correos electrónicos de todo el mundo para la clave, para ir viendo y apatrullando todas las actividades que hemos puesto en el cronograma. Y bueno, pues que arrancamos ya, que tenemos mucho trabajo, que tenemos que utilizar todos los recursos y que ya sabéis dónde está Olga, está Sonia y está Ana. Bueno, ¿habéis firmado? Sí. Bueno, pues nada, que la gente que se quiera comer, pues vamos a comer por aquí, por la zona de algún sitio. Y a la gente que se va de viaje, que buen viaje y que... Y hasta la próxima.